Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. Hoy nos vemos en la necesidad de hablar de este video que lo he titulado ¿Por qué tanto escándalo por el gas en Colombia? A raíz de todas las cosas que han pasado últimamente en la última semana, entonces tenemos que hacer muchas claridades al respecto. Vamos a hablar del pragmatismo y el gas. Actualmente en Colombia, hoy, agosto de 2022, tenemos que decir que el pragmatismo le da el valor a las cosas a partir de sus consecuencias. Es decir, es cuando los juicios se emiten posteriores a las acciones y no anteriores a las mismas. Por estos días se escuchan voces, sin que hasta el momento haya habido acción alguna, que se manifiestan basadas en premisas imprecisas, las cuales hacen que se lleguen a conclusiones igualmente imprecisas. Hace muchos años se hablaba de que la Tierra era plana, aunque hace más de 2000 años Aristóteles demostró que la Tierra era una esfera y Eratóstenes midió la circunferencia terrestre. Hasta hace poco más de 500 años todo el mundo creía que la Tierra era plana, y eso decía todo el mundo. No había nadie que pudiera contradecir eso si no fuera por métodos científicos. Hasta que el señor Amerigo Vespucci y Cristóbal Colón se arriesgaron y demostraron que efectivamente la Tierra podía ser redonda y se podía ir de un lado a otro. Eso lo demostraron. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos en los temas de gas, tenemos que dejar de pensar con el concepto de terraplanitud. Les recuerdo, este cuadro que vemos, esta fotografía que vemos, la sacamos en uno de los videos donde hablamos de la exploración gasífera en Colombia. Y hablábamos de los yacimientos de gas en el Caribe colombiano, sobre todo aguas adentro, lo que se llama el offshore. Y ya hablábamos entonces que habían unas grandes cantidades de gas desde el Golfo de Morrosquillo prácticamente hasta La Guajira. Y entonces mencionábamos los pozos Orca, Cronos, Purple Ángel y Gordon. Resulta que hablábamos en ese entonces que teníamos reservas actuales de 3,2 terapiés cúbicos de gas que nos daban para 7,7 años, que podrían aumentarse en 13 terapiés cúbicos, o sea 13.000 millones de pies cúbicos, y que podrían llegar a ser 30 terapiés cúbicos, solo hablando del Caribe marino. No estábamos hablando de las plataformas continentales, como el gas que se ha descubierto sobre todo en Córdoba y en Sucre. No hemos hablado tampoco de la exploración petrolera en el tema del Piedemonte Llanero, en el departamentos del Meta y el Casanare. Entonces esto es lo que hay hoy, y podemos decir, los medios lo que han dicho es que hay 180 contratos de exploración ya firmados. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aclarar todos estos temas. También sacamos en una revista, en la revista de mayo, lo que era la definición de reservas de gas. Y sacamos este cuadro que fue el que dio a conocer la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía en mayo del 2022. En la edición de mayo, ustedes la pueden revisar en la página 54 a 57, hablamos de lo que son las reservas, que son las reservas probadas, posibles y probables. Ahí lo pueden ver, este cuadrito. Y eso es lo que teníamos en Colombia en diciembre del 2021. Y este cuadro lo que hace es compararlo con las reservas que teníamos comparadas con diciembre del 2020. En ese momento que estábamos hablando de este cuadro, no se habían hecho públicas esos descubrimientos, porque solo fueron hasta hace unos pocos días. Acuérdese cuando el actual presidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón, habló del descubrimiento del pozo Uchua 1 y últimamente del pozo Gordon en el Caribe colombiano. Unos días atrás también la presidenta de Naturgas, la doctora Murgas, había hablado también de descubrimientos de gas en Pueblo Nuevo, Córdoba. Ubiquémonos en diciembre del 2021, y esto, como lo dio a conocer el ministro de Minas y Energía anterior, en mayo del 2022, de lo último que estuvo haciendo el ministro, dio a conocer esto, y resulta que hablábamos de unas reservas probadas
de gas de 8 años y de petróleo de 7,6 años. Unas reservas posibles de 11,4 años en gas y de 12,9 años en petróleo y de 9,7 años de gas probables y de 10,5 años probables en petróleo. Como les digo, esto sin haber hablado de los yacimientos que se han hecho públicos últimamente. Y ese índice de reservas se llama así porque precisamente da ese valor en años que podemos tener esa disponibilidad de gas y de petróleo, y esto es cosas que ya están exploradas, ya están descubiertas. De tal manera que el próximo índice de reservas, que el corte será diciembre del 2022, pues ya van a entrar todos estos descubrimientos nuevos que se han dicho. Y probablemente se va a informar al público en general en el primer semestre de 2023, como ocurrió con el corte anterior. Incluirán muy seguramente esos yacimientos de Ecopetrol, Uchuva 1, Gordon en el Caribe colombiano, los descubrimientos de gas continentales en Pueblo Nuevo, Córdoba y otros en Sucre, y faltarán algunos anuncios que de pronto pues se hagan de lo que se haya descubierto en el Piedemonte Llanero, en el Meta y el Casanare. Hay una cosa importante y es lo que se llama la tasa de recobro. La industria petrolera en Colombia, esa tasa de recobro es alrededor del 17%, y es qué tanto petróleo hemos sacado del crudo que ya está descubierto y que está allá abajo en el subsuelo, que se estima en Colombia en 52.000 millones de barriles. El 17% son 9.000 millones. Casi 9.000 millones, eso ya es lo que hemos sacado. Y en un lapso de tiempo de 20 años hemos sacado 4.500 millones de barriles. En el mundo el promedio de esa tasa de recobro es del 35 al 40%, y en los Estados Unidos es del 60% por medios convencionales, o sea, sin el fracking. Los estadounidenses tuvieron que recurrir al fracking porque ya habían, esa tasa era muy alta de recobro, ya no había cómo sacar más gas y más petróleo si no fuera por medios no convencionales, y por eso ellos tuvieron que recurrir al fracking. En Colombia, para nosotros poder llegar a esa tasa del 40%, que es el promedio que se maneja en el mundo, o sea, 21.000 millones de barriles, nos faltarían por sacar todavía algo así como alrededor de los 12.000 millones de barriles. Entonces, con un incremento en la demanda progresiva con los años, eso nos da más o menos petróleo que ya está descubierto para entre 30 a 35 años más o menos, con una proyección de producción diaria entre los 700.000 a 1 millón de barriles por día, que eso es, digamos, los mínimos y los máximos que se han podido sacar a producir diariamente según el histórico que ha habido en Ecopetrol. Y en el caso del gas, con 3,2 terapiés cúbicos, tenemos gas para los 7,7 años de reservas probadas que hablábamos en diciembre del 2020 y que ya en diciembre del 2021 eran 8 años, y que los podemos subir a 13 terapiés cúbicos con las reservas probables, y que pueden llegar a ser a 30 terapiés cúbicos con las reservas posibles. O sea que eso quiere decir que tenemos gas mínimo para 70 años. Un poco más de 70 años. El índice de reservas a diciembre del 2021, sin los nuevos hallazgos anunciados, como les digo, de Uchuva 1 y Gordon 1, nos da gas para 29 años, según ese índice de reservas. Entonces, es muy probable que esos hallazgos de gas sean de gas libre. Y recordemos que dicen que hay 180 contratos de exploración que están y seguirán vigentes. Pero ¿cuál es la realidad de esos 180 contratos? De esos 180 contratos de exploración de petróleo y gas que aparentemente están vigentes, 38 contratos estaban en trámite de cierre y no alcanzaron a ser firmados por el gobierno anterior. 37 contratos están suspendidos por diferentes motivos, entonces quedan 105 contratos en los cuales se estima una tasa de éxito entre el 20 al 40%. Esa es más o menos el promedio que se maneja en la industria. Entonces, un estimado inicial es de que estos descubrimientos aporten alrededor de 1.000 millones de barriles adicionales a lo que ya hay descubierto, lo que daría para más o menos 5 años adicionales de crudo. Y de todas maneras, donde uno encuentra crudo, obligatoriamente uno encuentra gas. Entonces, ahí vamos también aumentando ese tiempo. Entonces, des en cuenta que nosotros tenemos gas para rato.
con lo que ya está descubierto. Pues infortunadamente todas las comunicaciones que han habido en medios radiales, los mismos expertos han anunciado, pero esos anuncios que han hecho se han basado solo en las reservas probadas. Y recordemos que las reservas probadas son las reservas que ya están vendidas, que ya tienen contratos en el tema del gas y que tienen toda la infraestructura para sacarla. Pero realmente nosotros tenemos que mirar más allá con lo que hay y con lo que ya está descubierto. Y otro tema que también ha levantado mucho escándalo es el tema del gas venezolano. Nosotros también habíamos hablado en varios videos anteriores del gasoducto Bicentenario. Ese gasoducto también se llama el gasoducto Antonio Ricaurte o el gasoducto transcaribeño y fue inaugurado en el año 2007 por Hugo Chávez, Álvaro Uribe y Martín Torrijos, que en su momento eran los presidentes de Venezuela, Colombia y Panamá respectivamente en la época. Es un gasoducto que tiene un diámetro de 26 pulgadas, una longitud de 225 kilómetros desde Punta Ballenas en La Guajira hasta el lago de Maracaibo, y en el lado colombiano solo tiene 88.5 kilómetros de longitud. Y el objetivo era darle flujo bidireccional. ¿Qué quería decir eso? Que nosotros le dábamos, y de hecho le estuvimos suministrando hasta 150 millones de pies cúbicos por día durante mucho tiempo a Venezuela para que ellos pudieran desarrollar proyectos en ese occidente venezolano. Ya en el año 2013 vinieron algunos problemas que nos tenían que empezar a devolver ese gas que les habíamos dado en calidad de préstamo, no lo devolvieron, por eso decimos que Venezuela nos debe ese gas. Eso está en los archivos, se puede retomar el tema. Y finalmente ya en el año 2017 vinieron las sanciones de los Estados Unidos, del gobierno Trump hacia Venezuela, y entonces ahí sí prácticamente quedó el tema enterrado, adicionándole también pues las malas relaciones que se tenían con el gobierno de Maduro y el gobierno de Duque. Pero ahora que estamos hablando de las renovaciones de las relaciones con Venezuela, en el aspecto político, en el aspecto diplomático, en el aspecto comercial, pues obviamente hay que mirar al gas como un tema comercial más. Y entonces ese gasoducto, pues habrá que habilitarlo. ¿Por qué nos escandalizamos de eso? Si es que realmente es una cosa que puede llegar a pasar. Colombia tiene más de 8.500 kilómetros en su red de transporte de crudo y gas, contando los oleoductos y los gasoductos. Habilitar 88 kilómetros de un tubo de 26 pulgadas no es nada del otro mundo. Obviamente incluirán las pruebas técnicas necesarias de presión, de limpieza interna, que las personas que saben y han manejado oleoductos y gasoductos saben lo que es el marrano y marranear en una tubería, que es hacerle esa limpieza interna. Verificarlo radiográficamente o con tintas penetrantes, no solo la tubería, sino las soldaduras, es lo que se hace normal en esta industria, así como habilitar las estaciones de bombeo. Y Venezuela, por su parte, pues tendrá que hacer lo propio en su momento con el resto de kilómetros de gasoducto que le correspondan. Y entonces ese gas, lo que estamos diciendo es que eventualmente habrá que mirarlo como un producto más del intercambio comercial sujeto a un contrato. En el caso de que tengamos que comprarlo en algún momento del tiempo a futuro, porque inicialmente ese gas nos tiene que llegar a cero costo porque es el gas que nos tiene que devolver Venezuela. Entonces mucha gente ha hablado con argumentos no técnicos, que habilitar el gasoducto tomará muchos años, que Venezuela no suministrará gas porque ellos lo necesitan para mantener la presión en los pozos petroleros de ellos, que Venezuela lo venderá carísimo, que las tarifas del gas van a subir en Colombia, que vamos a perder la soberanía energética, que la independencia en materia de gas, etcétera, 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 que bla, 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 bla. Y yo les quiero recordar que cuando se desarrolló Cusiana y Cupiagua en el Casanare, fue normal mantener la presión en el pozo de petróleo para sacar el crudo. Se reinyectaba el gas inicialmente. Pero después, cuando se empezó a sacar ese crudo, que ya la presión empezó a disminuir, se fueron sacando esas cantidades de gas y se fueron enviando al interior del país y se mezcló con el gas de La Guajira y con el gas de Apiay, que venía del departamento del Meta, y con esa mezcla de ese gas se desarrolló parte del proyecto de gas natural vehicular en el interior del país. Las personas que trabajaron en el gas vehicular en esas épocas saben de eso. Yo lo digo porque yo lo viví en esos momentos con el tema de esas mezclas. Entonces un gasoducto abandonado es lo peor que puede existir porque no se sabe cuándo se puede llegar a necesitar. Y si ahora que se van a manejar las relaciones con Venezuela
pues es muy bueno habilitar ese gasoducto. No nos vamos a tardar décadas en habilitar 88 kilómetros de un gasoducto. Eso, de pronto sí algunos meses, pero no es nada del otro mundo tampoco. Hoy Europa se arrepiente por el gasoducto abandonado por Francia que lo conectaba energéticamente con España. No haberlo tenido desarrollado, hoy en día les hubiera podido salvar ese tema energético, parte, y hoy en día están tratando de hacerlo o culminarlo a la carrera. Entonces nosotros tenemos que pensar un poquito más allá de esos temas y no escandalizarnos que porque toque comprarle de pronto gas a Venezuela, es que eso no va a pasar ahora, de pronto va a pasar, de pronto tenemos que pasar más de 50 años para que eso pase, salvo que ocurra algún tema ya de fuerza mayor y que podamos tener eso. Pero hay muchos países que han desarrollado proyectos de gas con gas importado. Les pongo el caso de Panamá, que también lo viví yo, en el tema del GLP. Eso se desarrolló fue con gas importado y de ahí para arriba toda Centroamérica, salvo México, han desarrollado todos esos proyectos de gas con gas importado. En Europa podemos hablar de miles de casos. El caso español, gas importado. El caso de Polonia, el caso de Turquía. Estamos hablando de proyectos de gas vehicular, de GLP y de GNV. Y qué ni hablar del tema industrial o del tema para desarrollar energía eléctrica. Hoy en día los casos más importantes están en China, en Japón, en Corea, en Alemania. Toda esa industria petroquímica y la gasoquímica se ha desarrollado a partir del gas y la industria energética también. Entonces no nos escandalicemos por eso, por algo que no va a pasar ahora. Estamos metiéndonos en una discusión antes de que pasen las cosas. La realidad es esta y lo resumo en este cuadro. Tenemos petróleo y gas más allá del año 2050 con lo que ya está explorado o sea descubierto. En reservas probadas de crudo, probables y posibles, nos da para el año más del 2050. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la descarbonización. Si desarrollamos, lo que tenemos que hacer hoy en día es desarrollar ya el gas. Todo el gas que tenemos, desarrollar es sacarlo, producirlo y sacarlo y usarlo todo lo más que podamos. En el tema vehicular, en el tema de generación eléctrica, en el tema obviamente de la cocción, de llegar a sectores que todavía no llegan de la población. Eso es lo que tenemos que hacer. Donde hay gas, pues hay que sacarlo y utilizarlo. Y donde hay petróleo hay que sacarlo, venderlo al exterior y aprovechar y sacar el GLP que sale del petróleo. En el proceso de refinación podemos sacar el GLP que necesitemos y adicionalmente hoy en día el 70% del GLP que se produce sale a partir también del gas natural, entonces también lo podemos aprovechar. Si tenemos gas natural y si tenemos petróleo vamos a tener GLP y si tenemos que importar GLP para desarrollar el proyecto de auto GLP, pues hay que hacerlo sin miedo y sin temor. No podemos decirnos, uy, no, es que mejor dicho, si hay que importar gas, eso es lo peor que le puede pasar. No, eso es una cosa buena para la economía. Y ese tema de que las tarifas se van a subir, que eso se va a disparar, eso es parcialmente cierto. Eso es parcialmente cierto porque eso de hecho ha pasado en Europa, pero miren el contexto en que está Europa. Porque Rusia les cerró el grifo, porque Europa dejó de comprarle gas a los rusos y obviamente los estadounidenses se metieron a vender un gas que no se transporta por gasoducto sino por barco en forma de gas natural licuado y obviamente cuesta más. Entonces ese es el tema y eso es lo que yo les quería hablar a ustedes, de que no tengamos miedo, pero tampoco dejemos que nos metan ese miedo al tema del gas sabiendo lo que tenemos y para dónde vamos. La descarbonización hay que seguirla haciendo porque Colombia tiene compromisos con el Acuerdo de París medibles en el 2030 y medibles en el 2050. Y Ecopetrol no se va a acabar. Ecopetrol es una empresa de exploración y entonces ahora tiene que dedicarse a explorar no hidrocarburos sino el hidrógeno geológico. Eso es lo que hemos hablado y nosotros lo hemos mencionado en estos videos. Eso era lo que les quería compartir para ustedes para que tengamos el panorama absolutamente claro. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes con Propanito. Les recomendamos ver el video acerca del hidrógeno blanco o geológico. Aquí está el enlace.
¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.